Bendiciones. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amado, compartimos la bendita y poderosa palabra de Dios, invocando la presencia de la Santísima Trinidad, quien es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, derrama hoy el Espíritu Santo en tantos corazones, levantando así, Señor, obreros que pueda con las sagradas escrituras hacer arder tantos corazones. Cuántos discípulos, Señor, que se están alejando de Jerusalén, que se están alejando de la iglesia, decepcionados, Señor, por los hombres. Que tu palabra, Señor, por medio de los predicadores, apologistas, maestros, catequistas, pueda abrir la mente de muchos hombres y así pueda volver a Jerusalén, la casa del Señor, para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Y por el poder de tu palabra hoy se pueden abrir tantos corazones, mentes y ojos espirituales. Y compartimos en San Lucas en su capítulo 24, versos 13 al 35, para gloria y honra de Dios. En aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de libertar a las naciones de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Luego Jesús se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venías hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se lo ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que le había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada bendición a su santa y poderosa palabra, que la compartimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado, qué tremenda palabra de Dios. Bendito sea Jesús por este tremendo evangelio. Estos discípulos, amado, el mismo día de la resurrección, el día domingo, día en que se celebra la fracción del pan, día en que se celebra, amado, la resurrección de Cristo, mientras que en Jerusalén había fiesta, mientras que donde estaban los discípulos reunidos, la iglesia unida, había fiesta, gloria, anuncio de la buena noticia, donde el gozo de los corazones estaba repleto.
porque las mujeres están anunciando de que Cristo resucitó. Bendito sea Dios. Esa tristeza, esos llantos, el dolor está desapareciendo en la iglesia y volviendo la alegría, el anuncio de la buena noticia. Mientras que estos discípulos, la palabra dice que ellos se están alejando de Jerusalén, se están alejando de la iglesia, se están alejando de donde estaban reunidos los apóstoles, donde estaba la Virgen María, donde estaban los demás hermanos del Señor, testigos. Bendito sea Dios. Estos discípulos están volviendo a su tierra antigua, Emaús. Está volviendo a su vieja vida, está volviendo a sus vicios, está volviendo, amado, de donde Jesús lo había rescatado. Bendito Dios. Se están alejando de la iglesia, se están alejando de Jerusalén, se están alejando de la Eucaristía, de la Virgen María, de los apóstoles. Bendito sea el santo nombre de Dios. Pero Jesucristo no abandona a tantos discípulos que se están alejando de la iglesia. Jesús va caminando con ellos, bendito Dios, para preguntarle: ¿por qué se están alejando? ¿Cuál es la razón para que tú te alejes de la iglesia? ¿Cuál es la razón para que tú abandones la iglesia? Bendito sea Dios. Y la palabra dice cómo ellos iban por el camino, iban conversando y discutían. Qué parecido con muchos hermanos nuestros en estos tiempos. Por el camino va discutiendo, por el camino va protestando. ¿Por qué van protestando? ¿Por qué van discutiéndose por el camino? Porque se está alejando de la iglesia de Cristo, porque se está alejando de Jerusalén, se está alejando del templo, de la casa de Dios, donde hay resurrección, donde hay verdadera doctrina. Bendito sea Dios. Ellos se detuvieron. Mira cómo está la persona quien se aleja de la iglesia. Mira cómo está la familia, amado. Los matrimonios que están abandonando la casa de Dios. Si tú eres la persona, si tú eres la familia, si tú eres el siervo de Dios que antes era testigo y ahora te está alejando de Jerusalén, te está alejando de los apóstoles, de los sacramentos de la iglesia. La palabra dice de que cuando Jesús le preguntó, ellos se detuvieron tristes. Son personas tristes, son familias tristes, matrimonios tristes, jóvenes tristes, que se están alejando de la casa de Dios. Cuánta tristeza en el corazón del hombre, cuánta tristeza en el corazón de la familia, en el corazón de los hombres, los matrimonios, que se aleja de Dios, que se aleja de la iglesia, que se aleja de los sacramentos. Bendito Dios. Estos hombres son tristes, que van discutiendo, que se alejan de la presencia del Señor. Pero Jesús, amado, va caminando con ellos en su dolor. Jesús va caminando con ellos en su tristeza. Si tú eres esa persona, Cristo está contigo. Cristo está en tu camino. Tú que estás discutiendo, tú que estás llorando, tú que estás triste, tú que estás decepcionado por la iglesia, por los hombres, Cristo está contigo queriendo abrirte los ojos para volver a la casa de Dios. Bendito sea Dios. Y la razón para que estos discípulos se alejaran de Jerusalén fue porque ellos se decepcionaron. Ellos mismos explicaron a Jesús lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero como los jefes de los sacerdotes, nuestras autoridades, le entregaron para que sea condenado a muerte. Dice la palabra de Dios, amado, nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Bendito sea Dios. Nosotros teníamos la esperanza, nosotros teníamos confianza, nosotros creíamos. Nosotros depositábamos toda nuestra esperanza en Él, depositamos toda nuestra confianza en Él, pero fuimos decepcionados porque ya van 3 días, ya van 4 días, aunque muchas mujeres dijeron que Él está vivo, de que Él resucitó. Bendito Dios. Nosotros no creemos y por eso nos estamos alejando. Nosotros teníamos una esperanza, pero ahora nos alejamos sin esperanza, nos alejamos tristes, nos alejamos decepcionados. Bendito Dios.
¿Cuántas personas se están alejando de la iglesia de Cristo? ¿Cuántas personas están abandonando Jerusalén, la casa de Dios, los sacramentos, el Santo Rosario? Está abandonando, amado, la doctrina que Jesús ha dejado. ¿Por qué? Porque fueron decepcionados por hombres. Porque muchas personas se fueron de la iglesia detrás de sacerdotes, detrás de obispos, detrás de predicadores. Pero estos hombres, amados, te pueden decepcionar, como estos hombres están volviendo decepcionados, sin esperanza, a su tierra antigua. Bendito sea Dios. Hasta que Jesucristo, dice la palabra, Él comenzó a explicarles los pasajes, los libros de las Escrituras que hablan sobre su mesianismo. Pero la palabra, amado, nos abrió su mente. La Escritura solamente, amado, no les abrieron los ojos. Tuvieron que, amado, sentarse con Cristo en el altar. Y en el momento en que se sentaron en la mesa, dice la palabra, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo repartió. Este es el momento en que ellos reconocieron a Cristo. Este momento sucedió en San Lucas, en su capítulo 22, versículo 19, cuando Jesús en la última cena hizo la misma acción. Dice la palabra, después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Bendito sea el santo nombre de Dios. Ellos reconocieron a Jesús en la Eucaristía. Estos discípulos que se estaban alejando de la iglesia, gracias a la Eucaristía, gracias a que ellos reconocieron la presencia real de Cristo en el pan, volvieron a la iglesia. Bendito sea el santo nombre de Dios. Qué tremendo este sacramento, qué poderoso este sacramento, amado. Vaya orando, vaya consagrando a tus parientes protestantes en la Santa Misa para que ellos se les pueda volver a abrir sus ojos espirituales como estos discípulos y volver a la casa de Dios, gracias a la fracción del pan, gracias al cuerpo de Cristo. Bendito sea Dios. Ellos, cuando se les abrieron los ojos, dejaron de protestar. Cuando se les abrieron sus ojos espirituales, se dieron cuenta diciendo con esta pregunta: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Bendito sea Dios, amado. Escucha, hermanos catequistas, hermanos maestros de la iglesia, legionarios, predicadores, tú que eres un siervo del Señor, ¿sabes cómo vas a abrir la mente, los ojos de tus hermanos que se están alejando de la casa de Dios? Por medio de la Escritura. Estos ciegos espirituales se estaban alejando de la casa de Dios. Estos ciegos espirituales, esta familia, esta pareja se estaba volviendo, amado, a su pecado antiguo, a su vicio del pasado. Bendito Dios. Pero gracias a que Jesús apareció con la palabra de Dios, con la apologética, con la Escritura, para abrir la mente, los ojos espirituales. Escucha, hermanos sacerdotes, padres espirituales, si tú no conoces la Escritura, si tú no te preparas con la palabra de Dios, tu pueblo va a vivir en la ceguera, tu pueblo se va a volver protestante, tu pueblo se va a volver enemigo de la Virgen María, de la Eucaristía, de los sacramentos, porque no conoce la Escritura. Entonces decepcionado se aleja de Jerusalén, decepcionado se aleja de la casa de Dios. Pero por medio de la Escritura, cuánta admiración le tengo al Padre Luis Toro, un gran y tremendo siervo de Dios que están abriendo tantos ojos espirituales por medio de la apologética, explicando, demostrando la verdad. Bendito Dios. Y la reacción de estos discípulos, dice la palabra, sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén. Aleluya, Señor. Volvieron a Jerusalén, volvieron a la iglesia, retomaron nuevamente, amado, su puesto que ellos dejaron, que ellos abandonaron. Y cuando ellos entraron en Jerusalén, dice que encontraron donde reunidos los 11 apóstoles y a sus compañeros. Aquí volvieron ellos donde estaba una iglesia reunida. Esta no es una iglesia separada, ni sectas ni separada. Es una iglesia reunida. Significa de que es una sola, de que hay unidad.
Y los que se sale de este grupo apostólico son los que están dividiendo, son los que están separando la iglesia de Cristo. Bendito Dios. Y por medio de la escritura únicamente muchos pueden volver a congregarse a la única iglesia de Cristo, porque estos hombres testificaron diciendo cómo reconocieron a Jesús cuando fraccionó el pan. En la fracción del pan reconocieron a Jesús. En la Eucaristía reconocieron a Jesús. En la celebración eucarística, en el altar que Jesús se sentó con ellos, en ese momento reconocieron a Cristo, amado. Es el día que tú y yo tengamos que reconocer a Cristo en la Eucaristía, de volver a la casa de Dios, de retomar el camino para congregarnos nuevamente a la casa del Señor, donde hay alegría, donde hay paz, donde hay consuelo para tu vida. Ya no siga alejándote de Jerusalén. Ya no te alejes triste. Ya no te vayas discutiendo. Ya no te vayas protestando. Porque mientras te vas protestando, alejando, triste, se aleja más de la casa de Dios. Que el Señor hoy pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón por el poder de la palabra y volver a Jerusalén, a congregarnos a la iglesia de Cristo. Bendiciones y comparta, amado, este audio.